Amén, santos, himno número 241. Amén. A Dios place y se ha propuesto revelar a Cristo en mí. Nada religioso quiere, sino a Cristo en mí vivir. A Dios place y se ha propuesto que se forje Cristo en mí. No una actuación externa, sino Cristo el todo en mí. A Dios place y se ha propuesto que Jesucristo viva en mí, no una práctica externa, sino Cristo obrando en mí. A Dios place y se ha propuesto que se forje Cristo en mí, no una actuación externa, sino Cristo el todo en mí. A Dios place y se ha propuesto que se forme Cristo en mí, no un rito religioso, sino Él creciendo en mí. A Dios place y se ha propuesto que se forje Cristo en mí, no una actuación externa, sino Cristo el todo en mí. A Dios place y se ha propuesto que habite Cristo en mí, no una devoción externa, sino Él morando en mí. A Dios place y se ha propuesto que se forje Cristo en mí, no una actuación externa, sino Cristo el todo en mí. A Dios place y se ha propuesto que Jesucristo sea en mí, esperanza de la gloria, subjetivamente en mí. A Dios place y se ha propuesto que se forje Cristo en mí, no una actuación externa, sino Cristo el todo en mí. A Dios place y se ha propuesto que Jesucristo sea en mí, no una posesión externa, sino el todo para mí. A Dios place y se ha propuesto que se forje Cristo en mí, no una actuación externa, sino Cristo el todo en mí. Amén. Buenas noches, hermanos. Agradecemos al Señor por un tiempo más de introducción a estos mensajes que fueron compartidos en diciembre del 2024 en el entrenamiento semianual de diciembre. Continuamos ahora con este mensaje número 8. Tiene por título La manera de recibir, experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo, como espíritu vivificante y todo inclusivo. La totalidad de la bendición que todo lo abarca, bendición del Evangelio completo de Dios. Maravilloso título, ¿verdad? Y como veremos, esta es la continuación del mensaje que cubrimos la semana pasada. Eh, Ahora, es decir, que estamos todavía en el libro de Gálatas, viendo más aspectos que nos puedan ayudar a experimentar, disfrutar y expresar a este Cristo maravilloso. Eh, en Gálatas 3:14 se nos dice que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Como hemos estado disfrutando en el libro de Gálatas, eh, hemos estado recibiendo la revelación de este Cristo en nosotros. Luego avanzamos a disfrutar a este Cristo que mora en nosotros y finalmente
vemos que Cristo se forma en nosotros, como cantábamos en el himno. Ahora en el libro de Gálatas continuamos con otro aspecto maravilloso. Este Cristo todo inclusivo es el Espíritu vivificante y todo inclusivo. El libro de Gálatas se vuelve de mirar a Cristo a ahora vemos el Espíritu. El Espíritu, que es el Espíritu todo vivificante, todo inclusivo. Este Espíritu vivificante y todo inclusivo es, de hecho, la bendición. La bendición del Evangelio completo de Dios. Es la totalidad de la bendición, que todo lo abarca, como lo acabamos de ver en Gálatas 3:14, la bendición de Abraham. Esta bendición de Abraham fue prometida en el libro de Génesis, a Abraham en Génesis 12, pero vamos a ver que esta bendición revela a una persona maravillosa, como lo vamos a ver en el bosquejo, a una persona maravillosa que cumple eh, tres, tres profecías, vamos a decirlo así. Se revela de tres aspectos preciosos. Así que vamos adelante con el bosquejo. El número 1, Romano, dice, Gálatas revela que el plan de Dios, según su beneplácito, es forjar a Cristo mismo en nosotros. Según Gálatas, lo más maligno es distraer a las personas de Cristo. Y como hemos estado viendo desde la semana pasada, eh, Pablo luchaba en las iglesias en Galacia con el tema de la religión judía que estaba siendo infiltrada en la fe de los creyentes en esta región de Gálatas, de Galacia. Y por lo tanto, él combatía por medio de la economía de Dios. Él llevaba a cabo esta lucha mediante revelar a este Cristo que hemos recibido y a, a revelar este espíritu todo inclusivo que es este Cristo maravilloso. Entonces, es necesario que podamos ver esto. Creo que en nuestros países, aún 2000 años después, hemos estado recibiendo algunas infiltraciones, ataques de parte del enemigo por medio del judaísmo. Pareciera algo, nos podríamos sorprender, pero está sucediendo. Algunos creyentes en Cristo, que recibieron a Cristo, están siendo apartados hacia un movimiento netamente judío, judaizante. Así que esto no es ajeno a nosotros. 2000 años después, esto no es ajeno a nosotros. Necesitamos combatir por medio de la economía de Dios esta desviación. Esto es a lo que Pablo se refería como el presente siglo maligno. Gálatas capítulo 1. El presente siglo maligno no se está refiriendo al mundo en un aspecto eh, obvio, pecaminoso, eh, distractivo en el entretenimiento, en tantas cosas, ¿verdad? Sino que se está refiriendo a estas influencias judaicas en la fe cristiana. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? En primer lugar, entender y ver con claridad es que este Cristo se ha revelado en nosotros. Este Cristo es una persona viviente que a pesar de que posiblemente no lo hemos visto en persona, Él es el Espíritu que hemos recibido. Y este Cristo que hemos recibido cumple un plan, un propósito maravilloso, como lo vimos en el mensaje anterior, de llevarnos a la filiación completa, de etapa en etapa. Así que no deberíamos ser distraídos por asuntos religiosos externos. Ya sabemos algunos preciosos hermanos que han venido de algunas denominaciones,
pues sí, posiblemente se enfocan en asuntos externos, milagros, dones, ¿verdad? Nosotros en el recobro del Señor somos tan privilegiados que hemos sido guardados de todo eso, pero es posible que en algunas cosas sutilmente el enemigo nos lleva a, a una experiencia objetiva, ¿verdad? Como lo veíamos. Eh, la palabra, las enseñanzas que tenemos podrían ser una distracción. Las doctrinas se convierten en doctrinas y dejan de ser este Cristo precioso y maravilloso que necesitamos experimentar y disfrutar. Así que, Señor, necesita revelarse a nosotros, revelar a su Hijo en nosotros. Y por eso es que necesitamos orar al Señor para que nos dé tal espíritu de sabiduría y de oración y de revelación para que podamos ver y entender la economía de Dios y podamos ver a este Cristo que está en nosotros y que podemos experimentar y disfrutar diariamente. ¿Será que cuando vamos al Señor temprano en la mañana tenemos tal revelación, tal contacto con este Cristo maravilloso? En nuestro tiempo privado con el Señor en la mañana, recibimos esa revelación de que tenemos a una persona viviente morando en nosotros y que está haciendo una obra viviente por medio de su vida divina, está creciendo en nosotros, nos está llevando hasta la madurez. Y por eso es que tenemos que ver este plan, el plan de Dios. Gálatas, vemos en este punto 1 Romano, revela que el plan de Dios según su beneplácito es forjar a Cristo mismo en nosotros. Efesios 1:5 se nos cita, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Así que no estamos siguiendo un movimiento religioso, no estamos siguiendo a una buena persona, Jesús, el profeta. No, esta persona vive en nosotros, esta persona se ha impartido dentro de nosotros y nos ha hecho ser hijos de Dios, hijos legítimos de Dios. Tenemos la misma vida divina, increada y eterna de Dios en nosotros, y esta vida necesita crecer. Nosotros necesitamos cooperar con el Señor para que esta vida pueda crecer en nosotros, transformarnos todo nuestro ser interior, mente, emoción y voluntad, hasta que lleguemos a expresarlo a Él. Este es el plan de Dios, que llegáramos a ser sus hijos por medio de esta filiación maravillosa, pero no deberíamos conformarnos con ese gozo inicial. Necesitamos avanzar, crecer y madurar hasta que Cristo sea formado en nosotros. Cualquier cosa que nos desvíe de este plan eterno es maligno, es maligno. Y vaya que si es como, es misterioso esto, ¿no? O sea, antes de conocer este camino, yo creo que todos teníamos la impresión de que las religiones eran buenas, y sí son buenas, pero aquí lo podemos ver, Pablo fue muy eh, extremo al decir que este es el presente siglo maligno, es maligno. Así que lo que parece ser bueno es maligno, nos distrae, nos desvía de esta persona maravillosa. Quienes conocemos hermanos que se hayan regresado a los movimientos judaicos, yo conozco un par de ellos y muy preciosos y muy queridos a mí, hasta ese momento puedo sentir tal profundidad, qué maligno es esto. Estos hermanos pierden la persona de Cristo mismo, prácticamente pierden la fe. Entonces, no debemos pensar que esto es algo pequeño, ser distraídos
de esta revelación, ser distraídos de este plan, ser distraídos de este propósito eterno de hacernos hijos maduros que heredan el reino. Imagínense ustedes, perderlo todo. Entonces, necesitamos ser impresionados y por eso somos tan privilegiados que en el recobro del Señor somos llevados en todos los mensajes, una y otra vez a Cristo, y somos traídos a la economía de Dios vez tras vez tras vez. Otra vez nos van a hablar de la economía de Dios. Gloria al Señor. Otra vez nos van a hablar de Cristo. Gloria al Señor. Otra vez nos van a hablar del Espíritu todo inclusivo. Gloria al Señor. Cualquier cosa que nos distraiga de esto es maligno. 2 Romanos. Gálatas presenta al Cristo, quien es la descendencia triple en la humanidad, para que Dios se imparta en los creyentes de Dios con miras al cumplimiento de su economía. Hay una descendencia triple que se revela en el libro de Gálatas y es preciosa y es maravillosa. Gálatas 3:6, podemos leer, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablase de muchos, sino de uno, a tu descendencia, la cual es Cristo. Así que esa descendencia revelada en el libro de Gálatas es una descendencia triple, maravillosa, preciosa y maravillosa. Triple, ¿por qué? Porque Él es la simiente de la mujer. Él es la simiente de la mujer esperada en Génesis 3:15. Sabemos la historia. Adán y Eva cayeron al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal y habían o escuchado a Dios decir, el que coma de este árbol morirá, ciertamente morirá, y ellos ya estaban esperando morir. Pero al escuchar esta promesa preciosa, maravillosa, tendrían una simiente que aplastaría la cabeza a la serpiente. Qué maravillosa promesa. Entonces, ellos sabían que había una esperanza, ¿verdad? Ellos no morirían sin tener una descendencia que aplastaría la cabeza a esta serpiente maligna, malvada. Así que ese es el primer aspecto de esta descendencia triple. Número 1 es la simiente de la mujer, que fue prometido en Génesis 3:15. Pero también en Génesis 12, el Señor prometió a Abraham que tendría una descendencia y que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de esa descendencia. Así que el Señor Jesús, Cristo, es también la descendencia de Abraham, la simiente que bendeciría a todas las naciones. Y luego vemos también que Él es la simiente de David. Así que la simiente de David es la que también cumple el hecho de que siendo rey, trae el reino de Dios a esta tierra. Así que qué bendición tan maravillosa vemos en el libro de Gálatas, en esta descendencia triple. Gálatas presenta al Cristo, quien es la descendencia triple en la humanidad, para que Dios se imparta en los creyentes de Cristo con miras al cumplimiento de su economía. Así que esta descendencia triple no es objetiva. Esta descendencia triple es algo subjetivo, es una persona que recibimos por fe, es una persona que se reveló a nosotros, aleluya, que recibimos por fe, que se impartió dentro de nuestro espíritu primeramente, pero esta descendencia triple quiere crecer y madurar hasta llevarnos a ser parte de
el cuerpo maravilloso de Cristo, ¿verdad? El nuevo hombre. Entonces, es interesante, es importante que podamos ver que este plan nos incluye a nosotros, a cada uno de nosotros. El Señor ya vino hace 2000 años, ya Él cumplió su trabajo en su ministerio terrenal, después de su vivir humano, murió en la cruz, acabó con la serpiente en la cruz, eh, aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz, pero resucitó al tercer día, llegó a ser el espíritu vivificante, y como espíritu vivificante, Él es esta descendencia triple. Aleluya. Nosotros recibimos esta descendencia triple al recibir el espíritu vivificante, que es el Cristo todo inclusivo, y no es solamente un asunto para creer y saber que soy salvo, no, es un asunto de vida, es un asunto en el que todos necesitamos crecer y madurar para llegar a ser tal expresión corporativa, el cuerpo de Cristo, la novia, el nuevo hombre, el reino maravilloso, que cumplirá el deseo eterno del Señor, el plan eterno del Señor. Así que no es un asunto de una doctrina lo que estamos viendo el día de hoy. Estamos viendo algo que tiene mucho que ver con nuestra vida. Es nuestra vida. Esto lo que estamos recibiendo es nuestra vida, es nuestro vivir. Tiene que ver con nosotros, en nuestra vida y en nuestro vivir, en nuestra obra, por lo tanto, y por eso necesitamos poner atención a esto. En Mateo 1, versículo 1, también vimos que se presenta el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Lo vemos? Entonces, esta descendencia triple incluye el reinado. El libro de Mateo nos habla de nuestro Salvador Rey. Y en el libro de Mateo podemos ver cómo este reino se recibe como una semilla que cae en tierra, en algún tipo de tierra. Bueno, debemos cooperar con el Señor para que nuestro corazón sea tal buena tierra que donde esta semilla podrá crecer y multiplicarse. 30, 60 y 100 por uno, dice. Así que no debemos pensar que es suficiente haber sido salvo, haber recibido al Señor y ser salvo. Eso no es suficiente. Necesitamos que esta semilla que fue recibida en nosotros, que de hecho es el reino, se multiplique, se propague, que llene toda la tierra. Eso es lo que el Señor anhela y desea. Así que este Cristo maravilloso, que es nuestro Rey, nos lleva a crecer en vida para que el reino se multiplique y se propague y llene toda la tierra, como vamos a ver después en otros versículos más adelante en este bosquejo. Pero también él es el hijo de Abraham, como lo estamos viendo en Génesis 12. Aquí lo vemos nuevamente en Mateo 1:1 y vemos que la fe, esto es un asunto de fe. Llegamos por fe, escuchamos la palabra, la recibimos con fe y esta fe también necesita crecer en nosotros. Esta fe tiene que ser impartida a nosotros cada vez que nosotros predicamos el Evangelio. Otros, si hablamos por fe y con fe, los que escuchan nuestro hablar con fe y por fe, reciben fe y llegan a ser también hijos de Abraham, como lo vamos a ver en algunos versículos más adelante. Llegamos a ser entonces la descendencia de Abraham, corporativa. Sí, Cristo es la descendencia eh, que cumple la promesa, pero el Señor no se ha detenido allí. El Señor quiere crecer, expandirse, llenar toda la tierra. De hecho, eso fue parte de la bendición que Dios le dio al hombre en Génesis capítulo 1. Multiplíquense.
llenen la tierra. ¿Lo vemos? Esta es una descendencia triple maravillosa. Así que no es un asunto de ser salvo solamente y estar contentos y conformes. Ya no me voy a ir al lago de fuego. No, es un asunto de crecer en vida, transmitir esta vida a otros para que el reino se multiplique, para que esta fe se multiplique y se propague en otros. Aleluya. Muy bien. Romanos 1, también vimos que él fue designado Hijo de Dios en poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Así que el Señor fue designado con poder Hijo de Dios. Esta es la filiación. Fue por medio de la muerte y la resurrección que el Señor llegó a completar esta experiencia de la filiación en Él. Él ya era el Hijo de Dios, pero él era el Hijo unigénito. Pero por medio de su muerte y resurrección, Él llega a ser ahora el Hijo primogénito entre muchos hermanos. Así que, qué maravilloso es esto. Todos nosotros fuimos engendrados por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, y por eso es que tenemos que ver que esta descendencia no es solamente individual en Cristo, la persona misma de Cristo, sino que es algo corporativo. El reino es algo corporativo. La descendencia de Abraham es algo corporativa. El Señor le dijo, tu descendencia será tan numerosa como la arena del mar y las estrellas del cielo. Entonces, esto no es solamente Cristo individual, nos incluye a todos nosotros. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así que este Cristo es esta descendencia triple maravillosa, la descendencia de la simiente de la mujer, de Génesis 3. Él es la descendencia prometida a Abraham, Génesis 12. Y también vemos que él es la descendencia de David. Ah, Cristo como simiente de la mujer se refiere al Cristo encarnado, el Dios completo que llegó a ser un hombre perfecto al impartirse en la humanidad a fin de destruir a Satanás y salvar a los creyentes en Cristo del pecado y de la muerte. Así que llegamos a la simiente de la mujer. En cuanto a la simiente de la mujer respecta, podemos ver que eh, en los evangelios vemos a este Dios encarnado. Él era un hombre perfecto, él era Dios completo. Vivió en la tierra 33 años y medio, sirvió 3 años y medio. Pero al morir en la cruz, él efectuó una obra maravillosa. Acabó con todas las cosas negativas que hay en este universo, principalmente en este punto, según Génesis 3:15, al diablo. Aplastó la cabeza al diablo, a Satanás. Eso está en Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que en la muerte, él termina, pone fin al diablo y todas sus obras, todas sus obras. Aquel que engañó a la primera pareja tuvo su fin hace 2000 años, en la cruz de Cristo. ¿Y qué experiencia nosotros tenemos de esto? Bueno, esa debería ser nuestra experiencia diaria, porque todos podríamos tener problemas con el diablo, ¿no es así? El pecado, la carne, tantas cosas, todo todo eso que viene de él, que nos afecta en nuestro día a día, debemos entender que ya fue puesto a fin y por eso es que necesitamos disfrutarlo.
Lo podemos disfrutar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo podemos disfrutar de tantos aspectos que hemos aprendido y recibido aquí en este ministerio. Ya ese problema fue resuelto. Ahora a nosotros nos toca experimentar y disfrutar todo ese, no solamente la persona, sino los logros, los logros de su muerte. Hoy nosotros los podemos disfrutar. Así que Él es tal simiente de la mujer, prometido en Génesis 3:15. Aleluya. B. Cristo como descendencia de Abraham tiene por finalidad la bendición de todas las familias de la tierra, la descendencia única de Abraham. Como postrer Adán llegó a ser el espíritu vivificante, quien es la bendición de Abraham, la realidad de la buena tierra, a fin de impartirse en los creyentes de Cristo para hacerlos la descendencia corporativa de Abraham. ¿Lo vemos? Así que no es un asunto solo de Cristo. Claro que él era la descendencia de Abraham. No fue Isaac. Isaac no cumplió tal descendencia de Abraham. Isaac solamente fue el tipo. El cumplimiento de la descendencia de Abraham en esa promesa de Génesis 12 no fue Isaac, fue Cristo. Fue Cristo. Así que en Cristo se cumple la promesa de Dios a Abraham. Por eso es que Gálatas 3:14 nuevamente se refiere a este gran hecho maravilloso, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que lo que se prometió era el Espíritu. Maravilloso. Entonces, recibimos a Cristo, pero Cristo es el Espíritu. Así que tenemos el Espíritu, tenemos a Cristo. Y somos bendecidos. Somos el pueblo bendecido de Dios. Qué cosa tan maravillosa. Por eso es que no es un asunto físico, no es un asunto material. No deberíamos estar persiguiendo lo material, lo objetivo, milagros. Todas estas son cosas objetivas, aún enseñanzas y doctrinas son totalmente objetivas, externas. Nosotros deberíamos perseguir y buscar a este Cristo maravilloso, a este Cristo que mora en nosotros, como el Espíritu vivificante. Y esa es nuestra bendición. Eso es lo que nos hace ser la bendición y maravilloso. Y eso es lo que nos hace ser bendición a otros. Porque Abraham llegó a ser la bendición a muchos, a nosotros, cada uno, a mí, a ti, a todos nosotros. Somos benditos porque recibimos a esta descendencia maravillosa de Cristo, que es la descendencia de Abraham, como el Espíritu vivificante. Pero cuando nosotros hablamos el Evangelio, otros son bendecidos por medio nuestro también, para que entonces seamos hechos, dice, a fin de impartirse en los creyentes de Cristo, para hacerlos la descendencia corporativa de Abraham, numerosa, en este caso como las estrellas de los cielos, que es la parte espiritual de la descendencia de Abraham que corresponde a esta promesa. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, ya lo leímos. No dice y a los descendientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu descendencia, la cual es Cristo. Y el 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois y herederos según la promesa. Aleluya. Así que esto no es una enseñanza, esto es un hecho de fe que recibimos por fe. Es un logro de Cristo que llega a ser recibido por nosotros por medio de la fe. Pero no es un asunto de recibirlo solamente, es un asunto de crecer en vida para llegar a ser tales herederos como lo vimos en el mensaje anterior. Necesitamos crecer y madurar, no podemos conformarnos con el gozo inicial de la salvación. Necesitamos llegar
a disfrutar y experimentar la salvación completa que Él está efectuando en cada uno de nosotros. Esta salvación completa conlleva la transformación de nuestra alma al punto tal que solo nos quede esperar la redención de nuestro cuerpo, que eso sucederá solamente en la segunda venida de Cristo, si estamos con vida o simplemente después de la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Si nos corresponde primero morir antes de que el Señor venga. Así que lo cierto es que necesitamos crecer y madurar para llegar a ser tales herederos, porque somos la descendencia de Abraham. Somos tan benditos que el Señor nos cuenta como la descendencia de Abraham y nos cuenta como herederos, herederos según la promesa. Muy bien. Aquí también se cita Génesis 12, perdón, Génesis 12, sí. Eh, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso ha dicho Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te y maldeciré al que te maldiga. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y luego en el 7 dice, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Así que no estamos hablando de una tierra física, estamos hablando de Cristo, el Cristo todo inclusivo como la realidad de la buena tierra de Canaán. Eso era solo el tipo, nosotros tenemos la realidad. Y hoy estamos disfrutando un anticipo, pero cuando el Señor venga en su reino y seamos introducidos en este reino, lo disfrutaremos en plenitud. Y por eso es que necesitamos llegar a crecer y madurar, llegar a ser estos herederos que pueden recibir. No podemos ser niños, no podemos ser bebés, niños que no pueden recibir la herencia. Necesitamos crecer y madurar para poder recibir y entrar en el reino. Muy bien. C. Cristo como descendencia de David se refiere al Cristo resucitado, quien lleva a cabo la economía neotestamentaria de Dios para la impartición del Dios triuno, procesado en los miembros de su cuerpo, a fin de que participen de su reinado, aleluya, en su resurrección en el reino eterno. Maravilloso. Así que la descendencia que hemos recibido, la descendencia de David, es por medio de la resurrección. Ya lo vimos en Romanos capítulo 1, designado hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Fue por medio de la resurrección que el Señor llega a ser hijo de Dios, el hijo primogénito de Dios, entre muchos hermanos. Somos nosotros, aleluya, pero necesitamos ser aquellos que participan en el reino eterno. ¿Cómo podemos ser aquellos? Madurando, llegando a ser vencedores, vencedores en esta era maligna y oscura, venciendo primeramente, según lo que estamos viendo el día de hoy, a la era maligna y oscura, la era religiosa en la que estamos. No debemos ser desviados por nada de este Cristo maravilloso. Nada nos debe llevar a cosas buenas, la obra de la ley. ¿Por qué? Porque recibimos a Cristo por fe. Por fe somos descendientes de Abraham. Por fe somos herederos de la promesa. Por fe, no por obras. No debemos preocuparnos ya por las obras. Solamente debemos recibir y disfrutar a este Cristo maravilloso como esta descendencia triple para crecer y madurar en todas nuestras etapas de la vida cristiana, para que lleguemos a ser tales herederos. Segunda de Samuel 7. 12, 13 y 14 se cita aquí. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo te levantaré descendencia después de ti, que procederá de tu cuerpo y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré su padre, él será mi hijo. Si comete iniquidad, yo le disciplinaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Así que sí, David quería construir casa a Dios, casa a Jehová, y Jehová
le habló esta palabra. Tú no, tú no vas a construir casa, ¿verdad? Y entonces se refirió a que cumplidos sus días y duermas, dice, levantaré descendencia después de ti, que procederá de tu cuerpo, establecerá su reino, él edificará casa a mi nombre. Bueno, sí, sabemos la historia que es Salomón, el hijo de David, edificó el templo, pero si leemos con cuidado, sabemos que no pudo ser Salomón el cumplimiento de esta profecía, puesto que su reino no permanece para siempre. Dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El trono de Salomón terminó. Así que el cumplimiento de esta descendencia de David es Cristo, Cristo. Por eso el libro de Mateo inicia la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Él es el que cumple, él es el que llega a ser tal descendencia cuyo reino permanecerá para siempre. Aleluya. Así que no fue Salomón. Él edificó el templo, pero él no pudo. Su trono no fue sostenido por la eternidad. Solamente el reino de Cristo será eterno. Se sostendrá por siempre. Y yo seré su padre, él será mi hijo. Se cumplió el día de la resurrección de Cristo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Se refiere de Salmo y en Hechos también se cita Pablo. Se está refiriendo al día de la resurrección. Y como lo vimos en Romanos, entonces, capítulo 8, ese día, ese parto maravilloso de este hijo, a quien él llama mi hijo, es un parto universal que nos incluye a todos nosotros. Él es el primogénito entre muchos, muchos hermanos. Así que podamos ver, que podamos recibir esta revelación de qué Cristo tenemos, qué Cristo hemos recibido, el Hijo de David. Maravilloso. Bien, en Apocalipsis 24 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y de los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron, aleluya, con Cristo 1000 años. Eso somos nosotros. Si llegamos a vencer, por eso necesitamos continuar. No podemos conformarnos, tenemos que avanzar en nuestras experiencias de Cristo, crecer, madurar para poder llegar a ser vencedores y recibir el reino y reinar con Cristo. El 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene autoridad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que no fue el reinado de Salomón, es el reinado de Cristo, aleluya, el que será establecido por siempre, el que cumple la profecía y la promesa de 2 de Samuel capítulo 7. Muy bien, 1. El gran monte, el reino de Dios, que llena toda la tierra mencionado en Daniel 2, 34-35, es la descendencia triple corporativa en la humanidad que incluye a todos los creyentes en Cristo. Así que Daniel 2:34, estabas mirando hasta que, hasta que una piedra fue cortada, no con manos, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Luego fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y quedaron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que se hallara rastro alguno de ellos. Y la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte, aleluya, un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el reino, este es el reino de Cristo.
Muy bien. 2. Por medio de Cristo como descendencia triple. En la humanidad, los enemigos han desaparecido. La bendición está aquí y nosotros estamos en el reino. Esta es la revelación de toda la Biblia. Maravilloso. Así que estamos hablando de Cristo, pero hoy estamos hablando también del Cristo corporativo, el que nos incluye a todos y cada uno de nosotros. Aleluya. ¿No es esto maravilloso? Sigamos. 3 Romanos dice, Gálatas revela la manera de recibir, experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo como espíritu vivificante y todo inclusivo. La totalidad de la bendición que todo lo abarca. Bendición del Evangelio completo de Dios. A. La manera de recibir, experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo como espíritu vivificante y todo inclusivo es que Dios revele a Cristo en nosotros. Llevamos la vida cristiana conforme al Cristo que hemos visto, tal como lo estábamos disfrutando la semana pasada. Hermanos, nuestra vida depende de la revelación de este Cristo maravilloso. Pero esta revelación no debió haber sido la revelación, en el caso mío, de que fue hace 40 más de 40 años. No, qué pena sería, qué penoso sería eso, ¿verdad? Que esté aquí yo diciéndole, hermano, hace 43 años recibí la revelación de este Cristo maravilloso. No, eso sería terrible. Pero ¿qué tal decirles que hoy también hemos recibido esta revelación y la queremos mañana también? Y cada día de nuestra vida queremos tener a este Cristo tan cerca de nosotros, que podamos ver su faz, mirarlo cara a cara, disfrutarlo, su presencia, en su presencia, que nos guíe cada área de nuestra vida, aún cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, deberíamos estar tan cerca de Él. Él es, Él es tan disponible, querido a nosotros, y Él quiere ser tal vida en nosotros. Él quiere que vivamos tal vida, disfrutemos tal vida. Y entonces seremos bendecidos, benditos, por un lado, pero estoy seguro que si estamos disfrutando esto al máximo, las personas que nos rodean dirán, dame eso que tú tienes también, ¿verdad? En el trabajo, ahí a veces hay tantas aflicciones, la gente está asustada, incertidumbre, miedo que me van a botar esto, lo otro, pero este Cristo maravilloso nos lleva a ser felices. ¿Qué importa que el jefe sea como sea o que mis compañeros sean que me molesten? Eso no me debe importar. Tenemos a un Cristo maravilloso. Estamos disfrutando a este Cristo maravilloso, que es la simiente de la mujer, que es la simiente de Abraham, que es la simiente de David. Estamos en resurrección disfrutando a este Cristo maravilloso. ¿Por qué deberíamos distraernos por cosas terrenales y seculares? La manera de recibir y experimentar al Cristo todo inclusivo como espíritu vivificante y todo inclusivo es que Dios revele a Cristo en nosotros. Llevamos la vida cristiana conforme al Cristo que hemos visto. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Nuestras experiencias cristianas dependen de la revelación. Hemos aprendido el ministerio del hermano Watchman Nee Witness Lee. Queremos avanzar en la vida cristiana, necesitamos revelación. Cada etapa de nuestra vida, cada día en nuestra vida necesitamos tal revelación para poder avanzar. Así que Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Y el 19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Así que el pleno conocimiento de Él, riquezas inescrutables.
excede todo conocimiento, ¿verdad? Llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, indica que hay mucho que recorrer. No debemos conformarnos a lo que hemos visto, recibido aún hasta el día de hoy. No importa cuántos años estemos aquí, hayamos estado aquí. Hay mucho más por recorrer y ver y disfrutar. Así que necesitamos orar al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación y que nos lleve hasta el pleno conocimiento. Uno, nada es más agradable para Dios que develar, revelar la persona viviente del Hijo de Dios en nosotros. Ya lo hemos visto. Agradó a Dios. Gálatas 1:15. Agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Y el 16, revelar a su Hijo en mí. A él le agrada. Él quiere, él anhela y desea. Aleluya. Para que yo le anunciase como evangelio a los gentiles. No consultense enseguida con carne y sangre. Así que necesitamos acercarnos. Él desea, él anhela, él está esperando que cada mañana nos acerquemos y Señor, Señor, ¿qué tienes para hoy? ¿Qué tienes para mí el día de hoy? ¿Cuál es mi porción del día de hoy? No necesitamos pedir grandes revelaciones, pero sí podemos pedir la revelación del día de hoy. ¿Cuál es mi porción el día de hoy? El día solamente tiene 24 horas y posiblemente menos las horas en que dormimos. Bueno, esos son los días que estamos conscientes, esas son las horas que estamos conscientes. Pues, ¿cuánto podemos disfrutar a este Dios, a este Cristo que se revela a nosotros de parte de Dios, a quien le agrada revelar, develar a este Hijo maravilloso de nosotros? Dos, cuanto más revelación interior y subjetiva recibamos del Hijo de Dios, más Él vivirá en nosotros. Cuanto más Él viva en nosotros, más Él llegará a ser para nosotros la realidad de la tierra, todo inclusiva como bendición de Abraham, la bendición del Espíritu vivificante y todo inclusivo. ¿No es esto maravilloso? Es cuanto más revelación interior, es cuanto más Él viva en nosotros, más llegará a ser la realidad de esta bendición. Cristo, todo inclusivo como la buena tierra. Así que si abandonamos nuestros conceptos, volvemos nuestro corazón al Señor, prestamos atención al Espíritu y pasamos tiempo en la palabra, en un espíritu y una atmósfera de oración, Cristo se revelará en nosotros, vivirá en nosotros y será formado en nosotros. Así que hemos disfrutado esto en el libro de Gálatas. Él se revela para que disfrutemos que Él vive en nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. Pero esto resulta en que Cristo se forma en nosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros, en vosotros. Así que esto está sucediendo cada día. Así que cada día debemos aprovechar el anhelo de Dios de revelar a su Hijo en nosotros. Él está anhelando. Así que somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Él y buscarlo y pedir espíritu de sabiduría y revelación. No debemos, no importa cuántos años tengamos, necesitamos más revelación. Necesitamos, ¿por qué? Porque la revelación es la que nos lleva a las nuevas experiencias. Así que más revelación, más experiencias. Debemos abandonar nuestros conceptos. Todo concepto, ya sea espiritual o carnal, es un velo. Esta revelación interior tiene lugar en nuestro espíritu y por medio de nuestra mente que ha sido iluminada. Así que todo inicia en nuestro espíritu, espíritu de sabiduría y revelación, pero del espíritu llega a nuestra mente. Efesios 1:18 dice, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón. ¿Ven? Así que en el 17 oramos
por espíritu de sabiduría y revelación. Pero en el 18 dice, alumbrados los ojos de vuestro corazón. Y el corazón incluye el alma, mente, emoción y voluntad. De hecho, dice aquí, sepáis cuál es la esperanza. Sepáis es la mente, es el entendimiento. Así que alumbrados los ojos de vuestro corazón incluye nuestra mente, nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Maravilloso. Así que es por medio de abandonar todos los conceptos terrenales, eh, carnales, dones, milagros. Olvidémonos de eso. Necesitamos conocer más a este Cristo que vive en mí. Necesito conocer más a este Cristo que vive en mí. Necesito que los ojos de mi corazón sean abiertos. Necesito conocer, disfrutar más la extensión, en toda su extensión, en plenitud, esta bendición a la que Él nos ha llamado. Y por eso es que necesitamos volver nuestro corazón al Señor, para que los velos sean quitados, para que podamos recibir revelación tras revelación. Amén. Muy bien. B. Debemos volver nuestro corazón al Señor. Cuanto más volvamos nuestro corazón al Señor, menos terreno tendrá el Dios de este siglo en nuestra vida y en nuestro ser, y estaremos bajo el resplandor de la luz celestial para recibir la revelación interior de esta persona viviente. Leeré esta sección en 2 Corintios 3. Dice, 14 dice, pero las mentes de ellos se endurecieron porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo cuando leen el antiguo pacto. ¿Ven? Gálatas está hablando, aquí en 2 Corintios está en el mismo contexto. El efecto del judaísmo, ¿verdad? Los judaizantes tienen un corazón endurecido. Sí, la ley es de Dios, es santa, pero resulta en un corazón endurecido. Qué tremendo. Por eso es maligno. Pero la revelación de Cristo solamente nos lleva a ver que no somos nada. Así que si yo sigo la ley pensando que voy a ser bueno y me voy a mejorar, terminaré con un corazón endurecido, orgulloso, pensando que he logrado algo, engañado. Pero si Cristo se revela en mí, solamente veré que no soy nada, no puedo hacer nada. Soy pecador, soy pecado. Y mi único lugar seguro es la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No, no debo salirme de allí, jamás. Y todo lo que viva, debo vivirlo en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Cristo. Y es por fe, no hay que hacer nada, no hay que hacer obras, no hay que esforzarnos por ser buenos, solamente abrirnos al Señor y disfrutar esta bendición maravillosa. Sigo leyendo aquí. 3:14 dice, no siéndoles revelado que en Cristo el velo es quitado. ¿Lo ven? Así que necesitamos que los velos sean quitados. Dice el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Tremendo, ¿verdad? Ve, debemos volver nuestro corazón al Señor, ya lo vimos. Cuanto más volvamos nuestro corazón al Señor, menos terreno tendrá el Dios de este siglo en nuestra vida y en nuestro ser, y estaremos bajo el resplandor de la luz celestial para recibir la revelación interior. Así que es un asunto de nosotros, volver nuestro corazón al Señor. Depende de nosotros.
Y, y lo más seguro es que será con mucho arrepentimiento. ¿Cuánto yo necesito arrepentirme? Diariamente, diariamente. Qué peligroso es el día que amanezco y agarro la Biblia y ni siquiera he considerado que necesito a Cristo como mi Cordero Redentor. Qué terrible, ¿no? Y ahí estoy metiéndome cosas en la cabeza. Y aún los libros del ministerio, pensando que estoy bien, no sé qué, porque no he hecho nada malo. Qué terrible. Que el Señor vuelva nuestro corazón a Él y que podamos tener tal revelación. Debemos ocuparnos de nuestro espíritu y prestarle atención. Es en nuestro espíritu que el espíritu resplandece, revela a Cristo en nosotros y nos hace respecto a Cristo, nos habla respecto a Cristo. Así que mientras más nos acercamos al Señor, mientras más luz recibimos del Señor, más veremos que no somos nada, no tenemos nada, no podemos hacer nada, dependemos de Él en lo absoluto. Y en el cuerpo, en la iglesia, dependo también de los hermanos. Así que no importa cuántos años tengamos en la vida de la iglesia, solo soy un miembro, solo soy un miembro con una función específica, gloria al Señor. La función que cada uno de nosotros hace, nadie la puede reemplazar. Es así, igualito en nuestro cuerpo, ¿verdad? Todos los miembros están diseñados para estar en ese lugar con esa función específica de parte de Dios. Aleluya. Y en el cuerpo de Cristo, porque unos están en Colombia, otros estamos en Panamá, otros están en México, otros están en el país donde estamos. ¿Por qué? Porque este es el arreglo perfecto de Cristo para crear y formar el nuevo hombre en toda la tierra. Pero solo soy un miembro. Necesito confiar en el Señor, necesito confiar en los hermanos. Necesito descansar en el Señor, necesito descansar en los hermanos. Debemos orar, leer la palabra. 4, necesitamos estar llenos de la revelación del Hijo de Dios y así llegar a ser una nueva creación con Cristo, quien vive en nosotros, está siendo formado en nosotros y es disfrutado por nosotros continuamente como espíritu todo inclusivo. Y es aquí donde vemos que Él es todo lo demás no es nada. Gálatas 6, 14, 15 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, incluyendo el mundo religioso, me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque ni la circuncisión vale nada, ¿lo vieron? Es el mundo religioso al que se está refiriendo. La circuncisión es de la ley mosaica. Porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aleluya. Somos la nueva creación. La iglesia es la nueva creación y es corporativa. Él lo es todo, yo soy nada. Él lo es todo, solo somos miembros. Aleluya. Ve, la manera de recibir, experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo como espíritu vivificante y todo inclusivo es recibir a Cristo por el oír con fe. Ya hemos estado disfrutando. Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Sí, fue por el oír con fe. No fue por hacer cosas. No fue, y es más, desde el día en que fuimos salvos, nadie en el recuerdo del Señor, ¿verdad? Eso esperamos, nos ha pedido que hagamos algo para llegar a qué, a cumplir una meta, un plan. No. Él lo es todo. Él es el ejecutor de la economía de Dios. Nosotros solo somos sus miembros y todo lo hemos recibido por fe. Recibimos esta simiente, esta descendencia triple por fe. Somos bendecidos por fe y impartimos esta bendición a otros por fe. Uno, la fe de los creyentes es Cristo que entra en ellos para hacer su fe.
con el cual hace que su espíritu sea un espíritu de fe. Aleluya. Gálatas 2:16. Y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Así que no es por hacer, es solo por fe. Precioso. Me voy a saltar uno. Segunda de Corintios 4:13 dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Así que cuando hablamos, transmitimos la fe. Recibimos al oír con fe, pero cuando hablamos con fe, otros recibirán la fe. Aleluya. Dos, la fe proviene del oír la palabra. Sí, cuando recibimos la palabra, la recibimos por fe. Así que por la fe proviene, así que la fe proviene del oír y el oír por medio de la palabra de Cristo. Así que oímos por fe, recibimos la fe. Pero cuando somos llenos de fe, esta fe crece en nosotros y nos llena y desbordamos en fe y abrimos nuestra boca en fe y hablamos por fe. Creemos, dice, creemos por lo cual hablamos y otros al escuchar recibirán fe. Tres, la fe consiste en creer que Dios es y que nosotros no somos. ¿Qué fe tenemos? Es la fe en la que vemos la revelación y la revelación nos hace ver que nosotros no somos y que Él es todo. La fe siempre nos anula y nos revela a Cristo. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es y que es galardonador de los que con diligencia le buscan. Así que es por fe, no es por obras, es por fe. C. La manera de recibir, experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo como espíritu edificante y todo inclusivo es nacer según el Espíritu y recibir el Espíritu del Hijo de Dios en nuestros corazones. Gálatas 4:29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y el 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que si queremos recibir, experimentar a este Cristo como el Espíritu todo inclusivo, necesitamos ver que hemos recibido tal Espíritu que se ha derramado en nuestros corazones. Este Espíritu es el Hijo mismo. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿No es precioso esto en la mesa del Señor? Cuando clamamos, Abba, Padre, es tan dulce escuchar a los santos, es tan dulce abrir nuestra boca y decirle, papá, papito, Abba, Padre. Esto es el resultado de el Espíritu en nuestro espíritu. Este es el resultado de el Hijo hablando a través de nuestro espíritu. Es el Hijo diciéndole papito a su Padre a través de nosotros. Qué maravillosa, qué disfrutable es esto en la mesa del Señor. Bueno, y también en nuestra intimidad también podemos decirlo, Abba Padre, papito lindo, te amo. D. La manera de recibir, experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo como espíritu vivificante y todo inclusivo es ser revestidos de Cristo mediante el bautismo que nos pone en Cristo.
Así que fue por medio del bautismo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fue por medio del bautismo que entramos, fuimos sumergidos, fuimos introducidos en esta unión orgánica con el Dios triuno. E, la manera de recibir, experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo como espíritu vivificante y todo inclusivo es ser identificados con Él en su muerte, de manera que ya no vivamos nosotros, sino que Él viva en nosotros. Y la vida que ahora vivimos en la carne, la vivimos en la fe de Cristo. Uno, ser identificados con Cristo significa ser un solo espíritu con Él e incluso ser una sola entidad con Él. Dos, somos identificados con Cristo en su muerte a fin de que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Y esto sucedió por medio del bautismo. En el bautismo fuimos introducidos en esta experiencia de esta unión orgánica. Romanos 6, 3 y 4 dice, ¿o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido pues sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así que es por medio del bautismo que fuimos introducidos y día tras día debemos disfrutar y experimentar y disfrutar esta unión orgánica, bebiendo, aleluya, bebiendo de este espíritu que mora en nuestro espíritu. 3, llevamos tal vida en Cristo como nuestra fe. La fe genuina es Cristo mismo infundido en nosotros para llegar a ser el aprecio que sentimos por Él como reacción a su atracción. Disfruto mucho este punto y el ministerio hemos sido llamados a disfrutar tal persona de manera tal que nuestro aprecio pueda crecer, pueda aumentar. Cada mensaje que nosotros recibimos, que hemos recibido a lo largo de los años, cuando esa palabra llega a nosotros y nos ilumina y recibimos tal revelación, el aprecio que tenemos por este Cristo que hemos recibido y que vive en nosotros aumenta. Esa debe ser nuestra experiencia. Eso es fe. Cuando esto sucede, eso es fe. 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Y el 12:2 de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. ¿Lo vemos? Así que la fe no tiene origen, ni siquiera la fe tiene origen en nosotros mismos. El originador, el autor, el perfeccionador de tal fe es Él mismo. Por eso es que necesitamos acercarnos a Él. De seguro que cuando no tocamos al Señor, es posible que nuestra fe pueda flaquear. Casi siempre que hemos tenido esa experiencia es porque nos hemos desconectado de este Cristo maravilloso. Si nos mantenemos unidos, disfrutando continuamente, buscando al Señor, de seguro que nuestra fe será fortalecida, será avivada, nuestro aprecio por Él aumentará. Cada vez que vayamos a la palabra del Señor, debemos orar para que el Señor nos revele algo fresco y nuevo, y esto será fe, se convertirá en nuestra fe. El aprecio aumentará. F. La manera de recibir, experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo como espíritu vivificante y todo inclusivo es vivir y andar por el Espíritu. Gálatas 5, 16, 25 dice, digo pues, andad por el Espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne.
Y el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y hemos disfrutado, pueden verlo ahí en las notas, el primer andar de Gálatas 5:16 es general, ¿verdad? Es como lo hacemos en nuestro día a día, pero el segundo andar en Gálatas 5:25 es un andar específico, como quien marcha, como quien está en la milicia. Entonces, no debe solamente, debemos conformarnos con un andar general, estar en las reuniones, disfrutar al Señor en la palabra. El Señor tiene propósitos, por eso necesitamos andar también con una dirección específica, metas específicas, para que podamos andar por el Espíritu, como Gálatas 5:16, y andar por el Espíritu, como Gálatas 5:25. Muy bien. G, la manera de recibir, experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo como Espíritu vivificante y todo inclusivo es que Cristo sea formado en nosotros mediante dolores de parto. Y sí, eh, debemos considerar este tema de los dolores de parto. Sí, son dolores de parto, son sufrimientos, son sufrimientos. La vida cristiana conlleva sufrimientos y no debemos ser sorprendidos por ellos. Más bien debemos entender que Cristo se está formando en nosotros, como la mujer embarazada, ¿verdad? Eh, Hay mujeres que son muy fuertes y casi no experimentan dolores, náuseas, mareos, este, debilidad. No, pero muchas de ellas experimentan tantas cosas, a veces son sensibles a los olores o no pueden comer cierto tipo de comida, ¿verdad? Son sufrimientos. Antes les gustaba algo y ahora cuando está embarazada no puede comer eso que tanto le gustaba. Bueno, eso es lo que debe suceder en nosotros. Me gustaba tanto el mundo, pero ahora ya no lo puedo comer. Ya no lo disfruto. No lo disfruto como antes. Sí, ¿por qué? Porque Cristo vive en mí, porque Cristo se está formando en mí. No nos debemos sorprender. Aleluya. Y a veces experimentamos cosas, situaciones, restricciones de parte de Dios y no las entendemos. Esas restricciones es porque Cristo vive en nosotros. Y algo que también está sucediendo en todo esto es que el Señor anhela y desea su complemento, ¿verdad? La iglesia es su complemento y la novia se está preparando. Entonces, es posible que alguien, una dama, una mujer, era muy popular, no sé, cuando era soltera, pero una vez que tiene un novio, se aparta inmediatamente de muchas personas y más de los varones por agradar a su novio. Aleluya. Eso es normal, eso es lo que debe suceder. Entonces, si nosotros queremos ser el complemento de Cristo, que es parte también de este plan maravilloso del Señor, que lleguemos a ser el complemento, su novia, de seguro que debemos estar apartados de muchas cosas que al Señor no le agradan, porque somos la novia de Cristo. Aleluya, queremos agradarlo a Él en todo. Muy bien. H. La manera de recibir, experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo como espíritu vivificante y todo inclusivo es sembrar para el espíritu teniendo en vista el deseo y la meta del espíritu a fin de realizar lo que él desea. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. Y somos estos que estamos sembrando para el espíritu. Mañana tras mañana, sembramos para el espíritu. Día tras día, reunión tras reunión, comunión tras comunión. Cada tiempo que vamos a la palabra, cada vez que oramos,
Estamos sembrando para el Espíritu y segaremos vida eterna. Y la manera de recibir, experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo como Espíritu vivificante y todo inclusivo es gloriarnos en la cruz de Cristo y vivir como una nueva creación. J. La manera de recibir y experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo como Espíritu vivificante y todo inclusivo es por la gracia del Señor Jesucristo que está con nuestro espíritu. Así que al final, dice 6:17, Gálatas 6:17 y 18, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Así que todas estas restricciones, limitaciones, ¿verdad? Producen en nosotros gracia, la gracia, la gracia. Mientras más experimentamos y disfrutamos a Cristo en nuestras restricciones, limitaciones, más gracia, más lo disfrutamos como la gracia. Nada nos causará molestias. Aleluya. Aún tendremos las marcas de Jesús. Así que, qué bendición es haber recibido a este Cristo todo inclusivo, como el Espíritu vivificante y todo inclusivo. Él es la totalidad de la bendición que todo lo abarca. Él es la bendición del Evangelio completo de Dios. Hermanos, aquí me detengo. Podamos disfrutar a este Cristo maravilloso.